Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Basallo. Comenzamos. Gente buena, saludos cordiales para todos. Bueno, como en las letras de los boleros, te quiero, pero te odio. Esa parece ser la relación que tiene el núcleo duro del poder revolucionario en Cuba con los Estados Unidos. Lo digo porque han descubierto, Martín Noticias ha revelado, que la suegra del hijo de Raúl Castro estaría viviendo en Jayalía campantemente, muy ricamente, y que visita frecuentemente a Cuba. Ana Adis Cardero es la madre de Anali Rueda, esposa de Alejandro Espín Castro, el hijo de Raúl. Ella es residente permanente en los Estados Unidos, vino por primera vez con una visa otorgada en 2013 en México. Es la viuda de un hombre que era uno de los aliados históricos de Raúl Castro, un general de ejército. Se quedó ilegalmente, obtuvo la residencia en 2023 por la ley de ajuste cubano. Y otra hija suya también vive en Jayalía como si nada, sin problema. En 2026, la suegra del hijo de Raúl Castro, que reitero, ahora vive en Jayalía, firmaba una carta pública en la que destrozaba al exilio cubano. Voy a citar textualmente, sobre todo para que los vecinos de Jayalía sepan quiénes son la gente que convive con ellos en la ciudad. El gobierno de Estados Unidos no puede hablar de guerra contra el terrorismo mientras permita la existencia de grupos terroristas de origen cubano-americano radicados en Miami. Fin de la cita. Ahí lo dejo. Mensaje a los incautos y a los desinformados. Por primera vez, el anuncio se hizo hace semana y media. Ahora lo han vuelto a repetir. Que los cubanos que viven en el extranjero podemos invertir en los hoteles que han abandonado las compañías europeas huyendo de la sanción de Estados Unidos. La idea es que podemos llegar, poner nuestro dinero, y el anuncio lo han hecho como si fuera un anuncio comercial de vacaciones en el paraíso. Solo hay que hablar con la embajada del país respectivo en el que uno viva, y todo sale como seda. También podríamos invertir en producción de alimentos, industria nacional, sector energético. Lo que no se dice esta vez, y escuchen bien, es que cuando usted invierte en Cuba, usted no tiene los derechos de un inversionista como los que tienen Estados Unidos o en cualquier país que se respete. Usted está a merced del Estado cubano. Pero ya saben, los incautos, los soñadores o los tontos de remate saben a qué puerta tocar. Solo llaman a la embajada cubana respectiva y pueden invertir en cualquiera de los hoteles que ahora son hoteles fantasmas en la isla. Por cierto, se siguen multiplicando las protestas. Lo de este fin de semana ha sido, de verdad, lo he resumido, pero prácticamente que toda La Habana, la banda sonora del fin de semana fueron los cacerolazos. Más de 50 personas cortaron la Vía Blanca después de estar 48 horas sin electricidad. Mujeres, niños y adolescentes encabezaban la protesta. En regla, decenas de vecinos también salieron a la calle. Días antes habían bloqueado una vía principal. Cacerolazo y repique de campana de una iglesia en La Lisa, en La Habana. Protesta frente a una estación de policía en San Agustín. Lanzaron piedras, quemaron contenedores de basura. Y el sistema eléctrico admite que es incapaz de cubrir la demanda nacional. Esto se traduce obviamente en apagones que ya superan las 72 horas. Y de fondo, bueno, Silvio Rodríguez con su melodía. Silvio está lamentando ahora que el socialismo no haya funcionado en Cuba. Admite que este es el momento más grave de la revolución. Dice que él entiende que algunos cubanos o que muchos cubanos quieran una intervención de Armada de Estados Unidos. Asegura que él cree en la libre expresión, que cree que la gente debe manifestarse, protestar. Defendió a Fidel para variar y dijo que el multipartidismo no garantiza la libertad. Silvio, ¿y qué es lo que entonces garantiza la libertad? ¿Tu canción Rabo de Nube? En fin, quienes tampoco garantizan nada son los israelíes y los iraníes. Cada uno dice haber detenido los ataques cruzados las últimas horas. Trump dice que paren esos ataques. El presidente dijo además que puede esperar todo el tiempo del mundo porque a él no le preocupan las elecciones de medio término, aunque esté en juego el Congreso y el destino de varios congresistas republicanos. La guerra en Irán cumple ya 100 días. 100 días. Irán dice que Trump cambia constantemente de idea. Trump dice que no acepta las exigencias de Irán. Cuando estalló la guerra, el 28 de febrero, Trump dijo que era cuestión de 2 o 3 días. Reitero, la guerra lleva ya 100 días. Para colmo de males, un movimiento sísmico bastante interesante de 6,1 ha sacudido el oeste de Cuba, se ha sentido en Pinar del Río, se ha sentido en La Habana, se ha sentido, dicen la gente, en Miami, en Fort Lauderdale, Orlando, e incluso en la zona de Orlando algunos parques temáticos pararon las atracciones porque lo sintieron.
el epicentro tuvo una profundidad, fue frente a la provincia de Pinar del Río con una profundidad estimada de 10 kilómetros. Bueno, lo bueno es que no ha habido que lamentar vidas humanas, pérdida de vidas humanas ni daños materiales. Pero con la que está cayendo en Cuba, además un terremoto, es que hay que hacer un exorcismo nacional. Hay que hacer una limpia nacional en esa pobre isla, por Dios santo. Hay más información, ¿eh? Y vamos a ampliar algunas de estas informaciones enseguida, porque esto no para, ¿eh? Más titulares inmediatamente. El castrismo bajo sospecha. Cae en España una figura cercana al régimen entre armas, drogas y fármacos. ¿Por qué apareció Raúl ahora? El régimen reconoce los 3 escenarios que podrían cambiarlo todo. Misiles, drones y amenazas, la escalada entre Israel e Irán pone contra las cuerdas la estrategia de Trump. Miami aprieta el cerco contra los negocios con Cuba y eleva el costo de hacer tratos con el régimen. Además, Félix Guillermo conversa con el economista Daniel Di Martino sobre la inflación, las tasas de interés y el impacto en el bolsillo de los estadounidenses. Información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. Las nuevas revelaciones sobre la red desmantelada en España tienen ahora nombre y rostro. Los investigadores apuntan a una mujer conocida durante años por su cercanía al castrismo en Galicia y que hoy se encuentra en el centro de una investigación por narcotráfico, armas y tráfico ilegal de medicamentos. Se trata de la presidenta de la Asociación Cubano-Gallega, Haidé Santamaría, señalada por las autoridades como la presunta figura central de una trama que ha provocado un fuerte impacto dentro de la comunidad cubana en España. Lo que comenzó como una investigación por tráfico de drogas terminó destapando una presunta organización que operaba desde la sede de una asociación identificada públicamente con la defensa del régimen cubano. La policía detuvo a 9 personas y 3 de ellas ya fueron enviadas a prisión preventiva. Durante los allanamientos, los agentes encontraron más de 5 kilos de cocaína, hachís, armas de fuego, más de 30.000 euros en efectivo y un impresionante arsenal de medicamentos controlados. Intentan determinar ahora si existían conexiones fuera de Galicia y si parte de la mercancía tenía como destino otros mercados dentro y fuera de España. La presencia de armas, drogas, medicamentos controlados y grandes cantidades de efectivo ha elevado considerablemente la gravedad del caso. La investigación sigue abierta y las revelaciones continúan acumulándose. Lo que durante años fue presentado como una organización de solidaridad con Cuba, hoy se encuentra bajo la lupa por presuntos vínculos con el narcotráfico y el tráfico ilegal de medicamentos. Y mientras avanzan las pesquisas, todas las miradas apuntan a la mujer que presidía la organización y que podría convertirse en la pieza clave para entender el verdadero alcance de esta operación. Seguiremos de cerca el desarrollo de esta noticia. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Las interrogantes siguen creciendo en torno a la sorpresiva reaparición de Raúl Castro. Más allá de la imagen del exgobernante junto a la cúpula del régimen, nuevos análisis apuntan a que el mensaje iba mucho más allá de una simple aparición pública. Horas después, Miguel Díaz-Canel aportó nuevas pistas al asegurar que Estados Unidos estaría manejando 3 posibles escenarios para Cuba. Según el gobernante cubano, Washington buscaría aumentar la presión económica para provocar un estallido social, forzar negociaciones desde una posición de fuerza o incluso mantener abierta la posibilidad de una acción militar. Si la patria es atacada, responderemos en legítima defensa. Y si intentan entrar, que no quepan dudas, habrá combate decidido y firme. Las declaraciones han llamado la atención porque llegan en momentos en que la administración Trump endurece sanciones, aumenta la presión diplomática y mantiene a Cuba en el centro de su estrategia regional. Para muchos observadores, la reaparición de Raúl Castro fue una respuesta calculada. Con 95 años y después de meses alejado de la vida pública, el exmandatario apareció rodeado por la élite política y militar de la isla justo cuando crecen las tensiones con Washington. El mensaje que intentó proyectar La Habana fue de continuidad y control. Sin embargo, también dejó en evidencia la preocupación de un régimen que enfrenta apagones, escasez, deterioro económico y una creciente inconformidad social. Y es precisamente ahí donde las palabras de Díaz-Canel cobran relevancia.
Al hablar de 3 escenarios impulsados por Estados Unidos, el gobernante cubano reconoció indirectamente el nivel de presión que siente hoy el poder en la isla. La aparición de Raúl Castro ya ocurrió. La verdadera noticia ahora es lo que vino después. Mientras Díaz-Canel habla de escenarios extremos y amenazas externas, muchos se preguntan si el régimen está mostrando fortaleza o si está preparando a la población para tiempos aún más difíciles. El tablero alrededor de Cuba sigue moviéndose y las señales son cada vez más difíciles de ignorar. Soy Leticia Grau para América Noticias. La tensión vuelve a dispararse en Medio Oriente y los esfuerzos diplomáticos de Donald Trump atraviesan uno de sus momentos más delicados. Israel e Irán protagonizaron en las últimas horas la peor escalada desde el alto el fuego alcanzado en abril. Misiles, drones y amenazas cruzadas volvieron a encender las alarmas en una región donde cualquier error puede desencadenar una guerra mucho más amplia. Según fuentes militares, Irán lanzó nuevos ataques contra territorio israelí, mientras Israel respondió golpeando objetivos estratégicos vinculados al aparato militar y energético iraní. Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen se sumaron al conflicto con el lanzamiento de un misil hacia Israel, ampliando aún más el frente de batalla. En medio de la crisis, Estados Unidos se vio obligado nuevamente a intervenir. Funcionarios estadounidenses confirmaron que fuerzas norteamericanas dispararon interceptores para intentar derribar misiles iraníes dirigidos hacia Israel, una operación que demuestra hasta qué punto Washington continúa involucrado en la defensa de su principal aliado en la región. Detrás de escenas también se desarrolló una intensa actividad diplomática. Donald Trump sostuvo varias conversaciones telefónicas con el primer ministro Benjamin Netanyahu para evitar una respuesta militar más contundente de Israel contra Teherán. De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones, Trump insistió en que un acuerdo todavía es posible y pidió frenar cualquier acción que pudiera hacer descarrilar las conversaciones. Pero el problema es que la desconfianza sigue creciendo. Mientras Washington intenta revivir una salida negociada, Irán endurece su discurso y promete mantener el control sobre el estratégico estrecho de Hormuz, una ruta por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Las nuevas sanciones europeas tampoco han logrado cambiar la posición de Teherán. La situación deja a Trump atrapado entre dos frentes. Por un lado, intenta vender la posibilidad de un acuerdo histórico. Por el otro, enfrenta una realidad marcada por ataques, represalias y actores regionales que parecen cada vez menos dispuestos a ceder. Por ahora, los disparos han disminuido, pero nadie se atreve a hablar de paz. Israel advierte que su lucha contra Irán y sus aliados no ha terminado. Teherán mantiene la presión sobre Hormuz y la región sigue caminando sobre una línea extremadamente peligrosa donde cualquier nuevo ataque podría volver a encender una guerra de consecuencias impredecibles. Informó Enrique López para América Noticias. Miami continúa endureciendo la presión contra las empresas vinculadas a negocios con Cuba. Las autoridades de Miami-Dade sancionaron a 3 compañías relacionadas con un envío de cemento hacia la isla realizado sin las autorizaciones requeridas, una decisión que vuelve a colocar bajo la lupa cualquier operación comercial que pueda beneficiar al régimen cubano. La medida no surge de la nada, forma parte de una política que durante años ha buscado limitar el uso del sur de la Florida como plataforma para negocios vinculados con La Habana. Pero el caso ha llamado la atención porque ocurre en momentos en que Washington incrementa las sanciones y aumenta la presión económica sobre la isla. Para las autoridades, el mensaje es claro. Las regulaciones sobre Cuba siguen vigentes y las consecuencias para quienes las violen pueden ir más allá de multas económicas, afectando licencias, contratos y operaciones comerciales. Y mientras Miami mantiene la presión, cada vez más empresas parecen estar tomando una decisión diferente: alejarse de Cuba. Reportes recientes indican que inversionistas y compañías internacionales consideran que el mercado cubano se ha vuelto demasiado riesgoso por la crisis económica, los apagones, la falta de liquidez, las dificultades para cobrar pagos y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. El resultado es un escenario cada vez más complicado para La Habana. Por un lado, aumenta la vigilancia sobre quienes hacen negocios con la isla. Por otro, disminuye el interés de quienes alguna vez vieron oportunidades de inversión en Cuba. Las sanciones contra estas 3 empresas son una señal de que Florida mantiene el mismo rumbo y no tiene intención de relajar la presión. Y mientras el régimen busca desesperadamente inversión y capital extranjero, cada vez más compañías concluyen que el riesgo de hacer negocios con Cuba supera cualquier posible beneficio, informó Enrique López para América Noticias. Una nueva declaración de una diplomática cubana está provocando polémica por dentro y por fuera de la isla. Se trata de Ismara Mercedes Vargas, embajadora de Cuba en el Reino Unido, quien aseguró que el régimen está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias ante una eventual intervención militar de Estados Unidos.
La principal razón por la que la relación sigue siendo como es, se debe a la reticencia del gobierno estadounidense a reconocer que Cuba es un país independiente, libre y soberano. Lo que ha llamado la atención no es solamente el tono de sus palabras. La funcionaria afirmó que Cuba lucharía hasta la muerte y que resistiría incluso si la población terminara siendo reducida a cero. Las declaraciones llegan desde Londres, una de las capitales más seguras y prósperas de Europa, muy lejos de los apagones, la escasez de alimentos, la falta de medicinas y las dificultades que enfrentan diariamente millones de cubanos dentro de la isla. El mensaje encaja con la narrativa que el régimen viene impulsando en las últimas semanas. Díaz-Canel, altos funcionarios y representantes diplomáticos han insistido en presentar a Cuba como una nación preparada para resistir cualquier presión externa. Sin embargo, las palabras de la embajadora aparecen en un momento en que la economía cubana enfrenta nuevos desafíos, mientras inversionistas extranjeros se alejan, empresas reducen operaciones y aumenta la incertidumbre sobre el futuro económico del país. Para muchos críticos, resulta llamativo que los llamados al sacrificio total provengan precisamente de funcionarios que viven fuera de Cuba y no enfrentan las mismas condiciones que padecen los ciudadanos dentro de la isla. La frase ya está generando reacciones, porque más allá de la retórica política, muchos se preguntan quién estaría llamado a llegar hasta la muerte: los diplomáticos que viven en el exterior o los cubanos que siguen enfrentando la crisis dentro de la isla. Esa pregunta vuelve a colocar al régimen frente a una contradicción que cada vez resulta más difícil de explicar. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Air Canada, WestJet y Air Transat, tres de las principales aerolíneas vinculadas al mercado canadiense, suspendieron indefinidamente sus vuelos y paquetes turísticos a Cuba, en un golpe severo para el turismo de la isla. La medida profundiza una tendencia que ya venía afectando a Cuba desde meses atrás, cuando varias rutas fueron canceladas o reducidas por la crisis de combustible y el deterioro operativo en el país. Canadá ha sido durante años uno de los emisores más importantes de turistas hacia Cuba, por lo que esta retirada complica aún más el panorama económico de un sector que el régimen considera vital para captar divisas. La decisión también envía una señal preocupante al resto de la industria internacional, porque confirma que la isla ha dejado de ofrecer condiciones mínimas de estabilidad para sostener operaciones regulares de gran escala. Una modelo de OnlyFans de origen cubano fue arrestada en Miami acusada de prostitución y posesión de cocaína, según el reporte difundido sobre el caso. La noticia ha generado atención por tratarse de una figura vinculada a plataformas de contenido para adultos, un entorno que suele atraer fuerte interés mediático cuando se cruza con cargos criminales. Aunque los detalles disponibles en los resultados públicos son limitados, el caso se inscribe dentro de una cadena de incidentes que mezclan exposición en redes, fama digital y problemas legales, algo cada vez más frecuente en el ecosistema de influencers y creadoras de contenido. El arresto vuelve a poner sobre la mesa cómo algunas figuras construidas en Internet terminan saltando a la crónica policial, amplificando aún más el impacto del caso en redes y medios locales. La Habana vivió otra noche de tensión con reportes de protestas y cacerolazos en Centro Habana y otros puntos de la capital, en medio del hartazgo acumulado por los apagones. Vecinos salieron a las calles con cacerolas para expresar su descontento después de jornadas marcadas por largas horas sin electricidad, una situación que también afecta el agua, la conservación de alimentos y la rutina básica de miles de familias. Los reportes indican que estas manifestaciones no fueron un hecho aislado, sino parte de una cadena de protestas que se ha extendido por distintos barrios habaneros desde marzo, a medida que la crisis energética se vuelve más insoportable. Cada nuevo cacerolazo deja ver que el malestar social sigue creciendo y que la falta de corriente ya no se vive solo como una incomodidad, sino como una señal diaria de abandono y agotamiento nacional. Sandro Castro confirmó el cierre de su discoteca en La Habana en medio de la crisis energética y económica que golpea con fuerza a Cuba. Que tú tienes como 15 discotecas. Pero, ¿dónde es eso? En los sueños, ¿no? Tenía un sueño y era de cristal. Papi, tengo una y está cerrada, bro. Igual que Fabricante. Dice la gente, oye, ese tiene como 15 discotecas. Las condiciones climáticas y energéticas de tus amigos allá con lo que nos han metido, no se puede trabajar, papi.
Tristemente, el poquito aquel que queda en la tarjeta, uno trata de ayudar a los trabajadores y eso. La noticia vuelve a llamar la atención porque se trata de una figura asociada al privilegio dentro de una isla donde la mayoría de la población enfrenta apagones prolongados, escasez y un fuerte deterioro en su nivel de vida. El cierre del local refleja hasta qué punto la crisis ya impacta incluso espacios vinculados a personas cercanas al poder. En una capital donde la vida nocturna se ha ido apagando al ritmo de los cortes eléctricos y la caída del consumo. Más allá del nombre de Sandro Castro, el episodio funciona como otra imagen del colapso cotidiano que atraviesa La Habana, donde sostener un negocio, mantener clientes y garantizar servicios básicos se ha vuelto cada vez más difícil.